Bueno, buenas tardes Daniel, muchas gracias por la entrevista que nos das. Voy a hacer un breve resumen de tu trayectoria y después tú puedes complementar con lo que consideres. Entonces, Daniel Vega nació en Medellín, estudió en la Universidad de Antioquia, es pianista graduado de la Universidad de Antioquia con la maestra Teresita Gómez. En su pregrado tuvo la oportunidad de tomar varios talleres de composición y posteriormente Daniel realizó una maestría en músicas de América Latina y el Caribe con énfasis en interpretación en la Universidad de Antioquia. ¿Quieres complementar algo, sobre todo con lo que estás haciendo en este momento? Bueno, esa maestría es en interpretación y composición, la hice bajo la tutoría de la maestra Ana María Orduz y bueno, es como hasta ahí vamos bien. Esa maestría la terminé hace como de hecho me gradué en virtual en pandemia y me dieron summa cum laude con esta maestría. Es Ok. como, Y cuéntanos en qué te estás desempeñando actualmente profesionalmente. bueno, ahora estoy como en varios proyectos. Entonces, bueno, sigo tocando, pues estoy activo como pianista. Estoy trabajando en unas composiciones en estos momentos, el último año larguito. He venido trabajando en unas composiciones para mis estudiantes, como una colección de piezas pedagógicas para piano, algunas inspiradas en ritmos latinoamericanos, y estoy haciendo otra colección inspirada en, en elementos técnicos que le ayuden a desarrollar a los estudiantes conciencia del cuerpo, del movimiento, y que digamos que depuren la técnica, como unos estudios y unas piezas acorde a las necesidades de los estudiantes. Eh, Hace poquito, pues como hablando así como de lo más reciente, hace poquito la orquesta AFIT estrenó 7 piezas mías bajo el título de Océano Mágico, que son unas piezas para piano a 4 manos, con orquesta, con un carácter pedagógico. Eh, Son unas piezas que se estrenaron el 24 de septiembre. Eh, bueno, eso es como lo más reciente. Entonces, como en mi labor compositiva, ahora estoy trabajando de nuevo en algunas piezas para piano solista, ya como de nivel profesional. Tengo pensado hacer un vallenato, tengo unos preludios eh, que he venido trabajando, inspirados en ritmos latinoamericanos. Mm, Voy a empezar un proyecto ahora quiero escribir un concierto para piano y orquesta. Entonces, bueno, eso es como a nivel compositivo. En lo pedagógico, con mis estudiantes, pues como que van a varios eventos, a concursos. Tengo unos estudiantes ahora muy sobresalientes, de los que aprendo todo el tiempo. Eh, Isaac, Miguel, que ya está estudiando con Ana María, ya está haciendo el pregrado con Ana María Orduz, Camilo Castillo Wu, eh, Ana María Flores, bueno, así varios estudiantes, Paulina Vélez, que vienen haciendo un trabajo muy bonito, José Manuel Mejía también. Bueno, no podría nombrarlos a todos, pero eso como en lo pedagógico. Y bueno, sí, como queriendo encontrar espacios también como para mostrar la música de otros colegas, que me he ido dando cuenta que tiene unas cosas hermosas. Ahorita, esta semana, estuve buscando música de compositores colombianos, entonces, para piano solo, y me encontré con unas obras de Bernardo Cardona, que son 3 acuarelas, unas piezas que no las he revisado, de una compositora que he escuchado su música en las redes, que se llama Sandra Arboleda, es una compositora muy interesante. Un compositor venezolano que está radicado en Bucaramanga, que se llama Jesús Moreno, tiene una música maravillosa, una música inspirada como en el jazz y
también tiene piezas como con carácter pedagógico. De verdad que hay mucha música ahora por mostrar. Entonces quiero hacer un recital con música nueva, mostrando como la música nueva latinoamericana. Ujú. Ah, Y como creo que me extendí mucho, pero bueno. no, está perfecto. Muchas gracias por contarnos. Entonces, entremos en materia sobre tus obras. Eh, lo que conozco es que tienes bastante producción de obras a piano solo, para piano solo. Si nos quieres contar más o menos Vale. qué obras tienes y cómo, si son cíclicas, cómo les has escrito. Vale, tengo varias piezas para piano solo, como de nivel profesional. Entre esas está un pasillo de concierto que dura cerca de 11 minutos, 12 minutos. Tengo una suite austral, que son 5 piezas inspiradas en el tango. Estas piezas van desde la milonga campera a la milonga citadina, al tango de Raval, una tocata, una fuga en tango también. Tengo la sonata Antillas, que tiene 3 movimientos. Uno es un sol montuno, otro es un danzón y otro es una descarga, el tercer movimiento. Tengo un porro para piano solo. Este porro para piano solo tiene varias versiones. Tiene una versión para piano a 4 manos, tiene una versión para piano y clarinete y tiene una versión para piano solo. Eh, Tengo un bambuco eh, que le escribí a un estudiante, pero ese bambuco se me salió de proporciones, entonces perdió todo su carácter pedagógico, entonces, porque quedó muy difícil, entonces, bueno, está aparte, es aparte de las piezas pedagógicas. Hablando de las piezas pedagógicas, tengo una colección de piezas pedagógicas que incluyen eh, tango, porro. Katy, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Es Katy, que tú te nos vimos, quedaste creo. congelado, pero yo te estoy Katy, escuchando. Te escucho. ¿Tú no me escuchas? Bueno, entonces me estabas contando sobre el bambuco. vale, entonces hice un bambuco a un estudiante con el objetivo pues como de que lo que estudiara, pero ese bambuco se me salió de proporción y que me quedó pues muy difícil, entonces de hecho no se lo he entregado. Entonces en las piezas como de piano profesional está eso, también tengo unos preludios que he venido escribiendo, unas invenciones a 2 voces. Y, y bueno, también tengo, bueno, espero irme acordando de otras piezas. También tengo una colección de las piezas pedagógicas que eh, en estos momentos van en cerca de 10 piezas que comprende ritmos como el porro, bambuco, pasillo, joropo, tango, y bueno, como una variedad de ritmos latinoamericanos. En estos, tengo también uno inspirado en las músicas urbanas. Y bueno, así como grosso modo es parte como de la colección. También tengo unas colecciones, como te digo, de piezas pequeñitas para los chiquitos y, algunas que otras piezas para orquesta. Ok, entonces ahí ya nos vamos a entrar todavía más en materia sobre la sonata Antillas para que hablemos de esta pieza. Cuéntanos en qué año la escribiste y cuál fue el objetivo de escribir desde un género académico como la sonata, utilizando la música proveniente de las Antillas. Vale, esta sonata la escribí cuando estaba haciendo la maestría. En este momento no recuerdo la fecha de la sonata. Ella la tiene ahí la tengo ahí en la partitura, pero no la recuerdo en estos momentos, pero fue mientras que hacía la maestría. Eh, esta sonata, yo quería hacer hace mucho tiempo una pieza que evocara como todo esa música que yo escuchaba cuando era niño en el barrio en el que estuve parte de mi infancia, que era un barrio popular de Medellín que se llama La Milagrosa. Yo estuve, pues, parte de mi familia aún sigue viviendo en este barrio y mi hermano escuchaba salsa, lo que nosotros le decimos salsa de timbalera o salsa de maleante.
que era Ismael Rivera, Cheo Feliciano, La Fania All Star. Entonces, bueno, eso era la música que escuchaban los pillos en la esquina, que tenían generalmente con esa grabadora de pilas y con cassette. Entonces, yo era niño y escuchaba esa música, ya después empecé a crecer, esa música me gustó mucho, me fascinó. Después en la universidad ya iba a intentar bailar salsa. Eh, y bueno, era una música que siempre me ha cautivado y que mi familia escucha mucho, sobre todo mi tío Rafael, que es muy amante de la salsa. Entonces yo dije, bueno, quiero escribir algo eh, que tenga como la estructura de esta música. Entonces hice esta sonata. Para hablar específicamente de el primer movimiento, que es Mulata, que está dedicada a una gran amiga mía que se llama Verónica Obregón. Esta pieza lo que hace es como un sincretismo de lo que hacen los patrones rítmicos de los diferentes instrumentos. Entonces lo que hace el timbal, lo que hace la campana, lo que hace el bajo, lo que hace los patrones rítmicos que hace el piano dentro de la orquesta, dentro de una orquesta o conjunto de salsa. Eh, entonces, también la clave. Entonces lo que hice fue como reunir esos patrones rítmicos y crear todo un discurso musical en los que la pieza sonara como una, por decirlo en estos momentos se me ocurre decirlo así, una reducción de orquesta. Entonces, tiene es una sonata que tiene exposición, desarrollo y reexposición, pero que también está estructurada en la lógica de un tema de salsa, que es la base y el brillo. Eh, que se caracteriza la base, pues es cuando el bongocero está en el bongo y ya el brillo es cuando empieza el coro y el bongocero suelta el bongo y coge la campana de mano. Esta pieza la escribí dentro de un lenguaje tonal, es un lenguaje tonal con unas disonancias que le dan un color muy, a veces un tanto violento. Creo que parte de mi música es como, refleja como esa parte de nuestra cultura que es como una parte de como algo salvaje, muy visceral, pero también muy íntimo, que es como lo que yo busco eh, poner en mi música, que finalmente pues es lo que uno es. Eh, ¿Qué más te puedo decir de esta pieza? Es Yo te una quería pieza muy preguntar, exigente. sí, te quería preguntar algo sobre lo académico, porque tú decides hacer tu composición, digamos, situada en un género académico de sonata, porque podías, bueno, tú querías que tuviera partes, ¿no? Eso está claro. Pero, Ajá. ¿cómo es que combinas tú, que llegas a esa mezcla un poco de, sí, de lo tradicional académico con géneros que vienen de la música popular? Yo en la maestría quería hacer como un sincretismo entre las músicas académicas y las músicas tradicionales y o populares. Entonces, como toda mi vida he tocado Beethoven, Mozart, Haydn, pues el repertorio clásico. Entonces yo quería poder enmarcar, como hacer una, sí, una mixtura de, de esa música que también amo y sobre la que me he formado y sobre la música que más escucho finalmente todo el día es música clásica, hacer una fusión con esas músicas de las Antillas. Entonces, creo que es, modestia aparte, creo que es una sonata muy interesante porque logra, logra eh, juntar esos dos mundos que a veces pueden ser tan dispares. Recuerdo que le mostré esa sonata a uno de mis amigos que se llama Cristian Ramírez, que es un gran salsero, y su hermano Sebastián Ramírez también. Y recuerdo que me dijo, parce, yo escucho ahí a Beethoven también. Entonces,
es bastante especial esa pieza. Entonces era como, sí, unir esos dos mundos a los que pertenezco, la música académica y la música tradicional y popular que todo el tiempo estoy escuchando. Y tú, bueno, ya nos mencionaste la estructura, es como la estructura de una sonata y también los temas, ¿no? El tema A, tema B, Ah, las áreas exacto. tonales, todo eso lo respetas tal como una Sí, sonata. sí. En la parte del tema B, en la reexposición, el tema se acorta porque nada más hago el motivo rítmico de la campana de timbal. Entonces, porque ese motivo rítmico, la campana de timbal, nada más se hace en la parte del brillo. Entonces, si yo hiciera la parte de lo que es la cáscara en el timbal, estaría como contradiciendo la lógica de lo que es un tema de salsa, porque sería como pasar de la base al brillo y volver a la base. Entonces, no, yo lo quería como que fuera un poco más tradicional en cuanto al lenguaje de la música tradicional y popular. Y bueno, ya nos adelantaste entonces que el primer movimiento, que se llama mulata, lo enmarcas dentro del son montuno. Yo quería pedirte que nos cuentes dentro de la investigación que tú hiciste, cómo tú describes este género del son montuno. Eso es bastante interesante, es una pregunta bastante intrincada, porque eso genera muchas discusiones en la gente que digamos que es versada en los temas de las músicas, de las músicas de las Antillas, pues de la salsa. Porque entonces, ¿qué es la guajira? ¿Qué es el son montuno? ¿Qué es el guaguancó? ¿Qué es? Sí, todas esas cosas. Entonces, yo en la introducción, por ejemplo, yo quería como una idea de guajira, una idea de guajira, como ese contorno melódico que genera la guajira. Pero ya después en el desarrollo de la sonata y con el uso eh, de los bajos y del motivo rítmico del montuno que es tan, ta, tan, 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 ta, tan, ese motivo rítmico pertenece al son montuno. Entonces, aunque la pieza en estructura está enmarcada como dentro de esa lógica del son montuno, de ese patrón rítmico del son montuno, y aunque tiene unos giros, como te digo, por ejemplo, la introducción evoca como una especie de guajira. Por ejemplo, un referente de esta sonata es un tema que me encanta, que es Arroz con habichuela. Y en Arroz con habichuela hay una introducción al tema donde es ese obligado entre el bajo y el piano. Entonces, bueno, entonces, grosso modo, podría decir, ojalá no me maten los ortodoxos de la salsa, diciéndome que eso no es un son montuno, que porque el bajo no está haciendo, está a veces apoyando el tiempo uno y eso entras en el tiempo cuatro. Entonces, bueno, ahí hay un juego rítmico eh, que entro y salgo del son montuno. Ok, y en cuanto, también nos adelantaste un poquito, pero bueno, te vuelvo a preguntar sobre el lenguaje melódico y armónico de esta pieza. Estás citando motivos rítmico-melódicos de los tumbados, pero hay momentos en la armonía que tú algo nos mencionaste como que no, como que se salen un poco de ese contexto y como que dentro de tu fantasía vas mezclando lo que es más literalmente relacionado con el son montuno y otros momentos un poco más de fantasía y de como otro tipo de lenguaje, que no sé tú cómo lo describirías. A mí me gusta pensarlo como cuando uno lee Márquez, en García Márquez, cuando uno lee, por ejemplo, Cien años de soledad, yo siempre a Gabriel García Márquez le digo Márquez, pero bueno, eh, García Márquez que es como que mezcla esa realidad con la fantasía, entonces la realidad sería el mundo tonal. Ajá. Cuando me salgo de ese mundo tonal como a las disonancias, a cierta ambigüedad
tonal, que uno dice, uy, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el tono acá en esta sección? Es buscando como eso, como entre lo real y lo irreal, o sea, surrealista. Y eso es como el juego que hago con la armonía. Me gustan mucho las disonancias, me gustan mucho las segundas, porque lo sacan a uno como del discurso musical, como que irrumpen. Entonces, lo que intento es como entrar y salir del discurso, como que en un momento uno se hace como una inmersión en otro mundo, como para olvidarnos un rato de este. Sí, así lo sentí cuando Gracias. estaba trabajando en la pieza. Te quería preguntar algo que también nos adelantaste un poquito, que es sobre la escritura pianística, el lenguaje pianístico que utilizas, todos los recursos que usas en cuanto a la textura, el registro, las sonoridades, que nos hables de esto ya también desde el punto de las técnicas de composición que estás utilizando. Esta pieza, a mí me gusta cuando va a ser una pieza grandilocuente, me gusta crear capas, crear como discursos en los diferentes registros, que den como esa sensación de orquestal. Entonces yo empiezo una melodía a veces por allá arriba y la dejo empezada y arranco acá abajo y después me vuelvo y subo y la termino y después aquí abajo retomo esta, desarrollo esta. Entonces, pues que eso no es nada nuevo, eso lo hace Liszt en su sonata en si menor. Eh, entonces, lo que me gusta es como crear capas que dejen discursos abiertos, como melodías que dejen discursos abiertos para después retomarlos. A veces no los retomo, a veces los cojo y les doy un giro diferente. Entonces es como lo que yo pienso a la hora de componer es muchas veces en crear capas, porque además me gusta mucho el contrapunto. Entonces, esta pieza, por ejemplo, tiene un contrapunto cuando retoma hace la reexposición. Es un poco más densa y empieza como a meter una pequeña melodita y como responsoriar al tema, que es lo que me gusta mucho, lo que me fascina del contrapunto, que me gusta muchísimo de la música de Bach. Ok, y entonces, bueno, en cuanto al pianismo, yo por lo menos te puedo mencionar pues la exigencia que tiene en cuanto a acordes amplios, muchas octavas. Todo eso no, en este caso no está delimitado porque tú tuvieras, como en otros casos, que escribir para cierto nivel, sino simplemente es lo que te surgió, lo que quisiste utilizar como recursos que tiene el piano, ¿no? Como sonoridades grandes, muchas octavas. Sí, yo ahí pensé, cuando estaba escribiendo esa pieza, pensé no me quería limitar a la dificultad. Yo quería escribir y que el mismo lenguaje musical pusiera la dificultad. Creo que es una pieza demasiado exigente. Yo no la he podido tocar a la velocidad que la quiero tocar. De hecho, la quiero volver a estudiar porque cuando la toqué para la maestría, la toqué como 20 puntos por debajo del metrónomo que está en la partitura. Entonces, eh, aunque funciona, yo quiero esa velocidad que le da como ese tono salvaje y visceral. Mm, pero también íntimo a la vez, porque ese tema es muy, muy romántico, es muy apasionado, es como muy dulce, muy de ese amor que lo rompe a uno, pero el tema Bella es más brillante, es más timbalero, es más, perdón en este lenguaje, es más aletoso, como decimos en la calle, es más aletoso. Entonces, cuando lo escribí, no me quise limitar, quise que la pieza
creara la propia dificultad. Y no solamente en los saltos que tiene y en los acordes, sino que rítmicamente es una pieza muy difícil. ¿No? Rítmicamente es una pieza que cuesta mucho. Y el desarrollo, por ejemplo, esos saltos de segundas, esa parte, lo tocas muy bien, Cata, tocaste muy bien, me encantó. Gracias. No, pues ese es un tema también con toda la riqueza rítmica que tiene estas músicas de Latinoamérica y el Caribe que te dan tanto material para utilizar en tus creaciones, ¿no? En las creaciones que tú estás trabajando mucho con las músicas latinoamericanas. Entonces aquí sí, pues definitivamente las polirritmias, tú también dejas claro en las indicaciones la clave, cómo sentir la clave. No sé si quieres ampliarnos un poco sobre toda la rítmica de la pieza. Yo no recuerdo en estos momentos si es 3-2 o 2-3, Es 3-2. es, es 3-2, es Ajá, 3-2. Y porque el tercer movimiento es 2-3, el ajá. tercer movimiento sí es 2-3. Eh, Ahí, por ejemplo, en estos momentos me estaba acordando que en el desarrollo, cuando de esas segunditas de las que estaba hablando, estoy intentando imitar como el solo de la conga, cuando la conga hace un solo. Entonces, por ejemplo, cuando la conga hace tucutacu, tucutacu, tucududum, tucutacu, tucududum, esas dos últimas dos corcheas en el cuarto tiempo, eh, yo juego con ello en los bajos. Eh, Rítmicamente esa pieza tiene, por ejemplo, en el coro esa disociación porque la mano izquierda va por un lado y la derecha le está haciendo todas esas síncopas. A mí me parece muy exigente rítmicamente. Entonces, sí, el ritmo finalmente lo estructuran la idea de los instrumentos. Entonces yo intento como que, bueno, este es el solo de la conga, aquí vienen las cuerdas, aquí vienen los trombones en el coro, aquí está el timbal haciendo el tema B, aquí está la campana de mano, eh, después el solo del piano, que es como para retomar otra vez, para llegar a la reexposición. Es todo ese desarrollo rítmico a partir de los instrumentos que componen el conjunto o la orquesta de salsa. Ok. Bueno, y también nos adelantaste o estuvimos hablando sobre tu producción para piano. Nos contaste pues como que tienes un catálogo bastante amplio. Los que queramos profundizar en conocer tu música, podemos contactar contigo a través de tu página web, ¿verdad? Sí, en mi página web en estos momentos hay algunas de mis piezas. Uno de mis retos es eh, poder subir la música a la página web. Ahí pueden conseguirla. También me pueden escribir. Eh, Ahí no están todas las piezas porque yo soy demasiado neurótico con la edición. Entonces yo sufro con esas ediciones porque me gusta que todo quede organizado, me gusta darle una apariencia respetuosa a la partitura, o sea, una apariencia que permita al intérprete acercarse y abordarla y entender que no haya ambigüedades con alteraciones accidentales, que no estén cruzadas las plicas, que las dinámicas estén bien puestas, no se me crucen con la barra. O sea, yo soy de una neurosis que he aprendido a renunciar, o sea, ya toca mandar la partitura, tocó mandar la partitura, pero yo espero que para este resto de año ya tenga pues como todas mis piezas montadas en la página y las pueden conseguir. Ahí ya hay algunas. También están las orquestales, hay varias piezas orquestales para piano y orquesta. Entonces, bueno, me escriben. También me pueden escribir a mi correo que es danielvega777.dvg@gmail.com o al correo de mi página web. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Katy, a ti por tocar mi música, que tocaste esa sonata súper bien, me gustó muchísimo cómo suena, es muy bonito poder escuchar a los colegas tocando la música de uno, porque uno empieza como, por ejemplo, cuando escuché tu versión, me gusta mucho lo que haces en el coro, como la fuerza que le das a los bajos, entonces yo dije, bueno, cuando yo la vaya a tocar,
Voy a tener en cuenta la interpretación de Cata. Ay, muchas gracias, Daniel. Entonces, Bueno, muchas gracias. entonces hasta otra oportunidad.